hermanos, radioyentes y televidentes, un saludo a todos ustedes en este día 20 de julio en que devocionalmente también celebramos o recordamos al niño Jesús, niño doctorcito, diríamos así, una devoción como tantas otras que son en forma interesantes. Está el divino niño, niño doctorcito también, devociones como el niño de Praga, también las devociones a Jesús eucarístico, o también diversas devociones. Como las devociones a la Virgen María, también hay devociones al Señor Jesús crucificado, Jesús de la sentencia, Jesús justo juez, etc. En fin, aspectos de recordar y de meditar sobre un personaje, sobre un santo, o sobre Jesús, o sobre la Virgen, pero en forma especial, como Madre de Dios, como Madre nuestra, la Virgen María, como la corredentora, en fin. Hermanos, estamos ahora en este día continuando la reflexión sobre la Biblia. Hemos visto anteriormente el libro del Génesis, después el Éxodo y otros libros también del libro del Pentateuco, o sea, los 5 libros iniciales de la Biblia llamados históricos. El Pentateuco significa penta, 5 y teucos, libro. 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empieza propiamente desde la creación del mundo, y después sobre todo la historia del pueblo de Israel o de los judíos en Egipto, cuando salen de Egipto. De ahí empieza el libro del Éxodo. Pero antes toda la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Lot, todos desde Adán y Eva y Noé son libros del Antiguo Testamento, pero del libro del Génesis. Y en la segunda parte del Génesis se trata de la historia de José y también del pueblo judío, Israel, que llega a Egipto. Este es en el Génesis, 50 capítulos. En el libro del Éxodo y los demás narran toda la historia que el pueblo judío tiene desde la salida de Egipto, paso del Mar Rojo y establecimiento en el desierto por 40 años, porque, bueno, narra así como un periodo largo, por una parte histórico y por otra parte simbólico. El histórico porque fue efectivamente tiempo largo, y simbólico porque para nosotros significa el tiempo de liberación de la esclavitud del pecado, y luego el tiempo de penitencia, de preparación, para después llegar al cielo, la tierra prometida, que sería la tierra de Canaán. Este es el aspecto histórico y simbólico para nosotros también. Nosotros hemos provenido de Dios, la creación, hemos tenido todo un proceso de nuestra propia vida, y luego también hemos caído en el pecado, en la esclavitud, en Egipto. Dios nos libra de la esclavitud mediante Moisés, y después con los delante en el desierto, Moisés, su hermano Aarón y su hermana María y los demás siguen defendiendo, acompañando al pueblo, hasta que entran en la tierra prometida. Pero no entró Moisés. Sabemos por qué, porque él dudó en el momento cuando iba a sacar agua de la roca de Meribá. Esta es un poco la explicación.
Ahora vemos en la continuación, que estamos en el libro de los jueces, en que se narra la permanencia del pueblo judío en Canaán. Canaán había muchos pueblos vecinos y que tenían muchos cultos, y por eso era el riesgo y era el peligro de la fidelidad a la ley de Dios, de Yahvé, del único Dios. Y vemos aquí personajes. Primeramente, Josué que pasa y entra a la tierra prometida, y ahí les dice a los israelitas, a los judíos: aquí empezamos, hasta aquí hemos cumplido con el Dios de Yahvé en el desierto, pero ahora hay muchos dioses en este pueblo. ¿Quieren seguir a esos dioses o al único Dios, a Yahvé? La gente dice: no, vamos a seguir siempre fieles a Yahvé, al Dios que nos ha liberado de Egipto. Ese es el contrato, diríamos, la promesa que hace el pueblo. Pero vemos que después no cumple y Dios los abandona, y los otros pueblos los atacan, los dominan, los esclavizan. El pueblo clama y Dios va mandando a líderes y a personas que fueron después lo que llamamos los jueces. Entre los jueces tenemos a Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel. También Ruth, aparece la historia de Ruth, muy interesante en este tiempo. Es bueno que nosotros veamos cómo también es nuestra historia. Nosotros prometemos a Dios cumplir bien, pero desobedecemos, fallamos. Le prometemos no mentir, no robar, y estamos mintiendo. Le prometemos al Señor controlar nuestro cuerpo, controlar nuestra vida, y estamos fallando incluso en el aspecto erótico, sentimental, etc. Entonces también prometemos cumplir los 10 mandamientos y no los cumplimos, pero nos arrepentimos y Dios nos va absolviendo, perdonando mediante el sacramento de la penitencia o de la confesión. Este es un poco el fondo y también la explicación para nosotros. Los jueces son pues Gedeón, primeramente Josué, que es un libro especial, y el libro de los jueces son Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel y Ruth. Gedeón, ¿cuál es la particularidad? Que él, para defender al pueblo que está oprimido, convoca a muchas gentes, varones, que puedan defenderlo, y Dios le dice: no, tiene que ser con pocas personas, y solamente elige a 300 personas, que fueron los que se autodominaron, se controlaron, y al tomar el agua en el río, no se tiraron de boca, sino que con la mano iban tomando, como diríamos, se controlaban ante la sed que tenían. Un poco la enseñanza. Jefté hace un voto a Dios y dice, va a luchar contra los enemigos, y dice: si tengo victoria, a la primera persona que se me encuentre voy a sacrificarla en sacrificio humano. Regresa efectivamente victorioso, y la primera persona que se encuentra es su hija. Entonces él sufre mucho porque tiene que cumplir, y cumple. Se trata pues de los sacrificios humanos. Recordamos que Abraham también recibe la orden de Dios. Dice: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, consciente de esas realidades de los sacrificios humanos, va a sacrificar a Isaac. Pero Dios le dice: es una prueba nomás, quería probarte. Y aquí en cambio Jefté hace una promesa y la cumple. ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa, tal vez sin consulta, muy entusiasta, cosa que nosotros se nos enseña que no debemos de prometer fácilmente, ni tampoco prometer incondicionalmente, ¿no?
a la primera persona que se me presente. No, la primera, no, hay que ver también. Y entonces le presentó su hija. Y entonces, y la hija llora porque, no por solamente su virginidad, sino sobre todo porque no iba a tener hijos, no iba a tener descendencia. Y entonces la enseñanza es esa, que no hemos de prometer fácilmente. En tercer lugar viene Sansón. Sansón también defiende al pueblo y tiene una fuerza prodigiosa, pero después se deja dominar por simplemente el placer y se enamora, se casa incluso con Dalila, y Dalila le saca el secreto que tenía Sansón, es decir, que la fuerza de Sansón eran sus cabellos, y Dalila le corta precisamente los cabellos y queda ahí inutilizado. Es la enseñanza también que no nos dejemos dominar por pasiones ligeramente, sobre todo el sexo, la sensualidad nos domina mucho, y esa es una forma. Hasta el más fuerte, ¿no? Entonces, por eso hay un dicho muy interesante que dice: huye, huye la ocasión, que no serás en la lid ni más fuerte que Sansón, ni más sabio que Salomón, ni más santo que David. O sea, la ocasión nos hace pecar. Por eso la ocasión, cuidémosla. Tenemos el otro juez, Elí. También Elí es elegido y tiene sus hijos, dirige al pueblo, pero tiene una falla, que no controla a sus hijos. Y por no controlar a sus hijos, Dios lo desecha. Y entonces viene realmente la enseñanza de que los padres en general se debe controlar, enseñar, orientar a los hijos. Esto léanlo en el libro de los jueces, en Elí, la historia de Elí. Y finalmente Samuel. Samuel es un muchacho que está al servicio del templo, niño todavía, y Dios lo llama, ¿no? Y Dios lo elige para que sea aquí, lo llama y dice: Samuel, Samuel, aquí estoy. Y le da un encargo, y entonces a Samuel también tiene esta enseñanza. Que a ustedes también Dios nos llama, veamos cómo, ¿no? Dios nos llama para el servicio al altar. Muchos de ustedes jóvenes, tus hijos también pueden ser llamados por Dios para sus hijos. ¿Y cómo es la llamada? Una ocasión, un sacerdote, un amigo, una persona, una ocasión, oportunidad que piensa en ser sacerdote, religioso, consagrarse a Dios, también es un llamado de Dios. Samuel fue llamado así y fue después. Y por último, hay un personaje que ustedes pueden leer, el libro de Ruth. Ruth, en la Biblia está un libro de Ruth. Es una historia muy hermosa, léanla. Y se trata de que la descendencia de Ruth, Noemí, Ruth, etc. Ruth tiene un hijo que se llama Jesé, ¿no? Entonces, Jesé es el padre de David, o sea, el que después inicia el periodo de los reyes. Estimados hermanos, esa es la enseñanza en la Biblia en panorama del libro de Josué, de los jueces y también de Ruth. Cada uno, tiene su enseñanza particular que procuremos nosotros asimilar. Paz y bien, hermanos, que el Señor les oriente en la enseñanza, la lectura de estos libros. Son extensos un poco, pero léanlos, y sobre todo el panorama y las enseñanzas de cada libro, de cada personaje. Hay otros más jueces secundarios, pero los más importantes son estos. Gracias, hermanos.